nombre es Mario López Rojas, soy jefe de Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de Brasil Perú, sucursal Iquitos. Lo que me sirvió es confirmar y también llevarme una grata sorpresa del manejo de la inversión privada en temas agrícolas, específicamente la palma aceitera. El impacto es grandísimo para una región como Ucayali, donde su PBI bordea los 5.000 millones de soles. Tener una inversión acá de prácticamente 600 millones de soles solamente en planta. Estamos hablando de casi un 10%, un poco más de lo que produce la región en sí. Esta inversión que da trabajo a más de 2.000 personas, además ha situado, ha posicionado a Ucayali en el año anterior, 2021, como la principal productora de aceite, primero de palma aceitera y luego de aceite crudo de palma, y también en exportación. Y eso permite pues tener mayores ingresos a la región y sobre todo empleo. Las tres únicas regiones que producen son Loreto, San Martín y Ucayali. Y en el último año Ucayali se posiciona como la primera, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. En segundo lugar está San Martín y tercero Loreto. Por ahí existen en otras regiones plantaciones muy pequeñas, ¿no?, que están en el límite colindante con estas regiones. Pero a nivel nacional, pues el impacto estamos hablando de más de 80 millones de dólares en exportación de aceite crudo de palma aceitera. Entonces es la primera región exportadora y en gran parte gracias a la inversión de Ochosur. En economía, el principal motor del crecimiento es la inversión privada. Y sin inversión privada no generas empleo, no generas recaudación que te va a permitir la famosa redistribución de la riqueza. Entonces, apostar siempre por la inversión privada, por el lado del Estado, brindando facilidades y condiciones que puedan competir, siempre va a ser el fin que se debería perseguir. Entonces, definitivamente, y sobre todo en un sector agrícola donde ocupas bastante mano de obra, más allá de la parte industrial, que definitivamente con la tecnología no tienes el mismo volumen de necesidad de capital humano, pero en lo que es campo, la actividad agrícola es la que más consume mano de obra en cualquier región. ¿No? Felicitar al Grupo Ochosur, agradecer por permitirnos conocer sus instalaciones, la forma como operan, y nos llevamos conocimiento nuevo incluso también de lo poco que conocemos sobre esta industria que creo que está creciente y nada, desearle los mejores éxitos.